tremenda la pifia. Qué difícil. Y ahí es cuando recién empezaba la pifia, ¿no? Claro. No es la pifiadera grande. O sea, arreglado, gritaban. Otros gritaban, no se va. Noten que en el escenario en ese minuto no hay nadie. Había un vacío de poder. ¿Ah? Y después suben a Diana para tratar de arreglar la cosa. Pero que Claro, fue peor. bastante injusto también que la suban a ella a agarrar todas las balas. Súper injusto, súper terrible. Esto fue, y la situación... Alguien de la producción que estaba arreglando esto Ahí debería haberse subido un productor, alguien que tenga que dar la cara. Bueno, Tú no ya había, puedes perdona, criticar. ya había estado Nakasone con la producción en la primera parte de la mocha. Ya se había subido Nakasone con parte de la producción y ya los habían bajado a pifias. ¿Ya? Luego viene este como vacío en que aparentemente hay un desconcierto en la producción y suben a Diana, que ustedes dicen pobre, bastante injusto, pero por otra la parte, animadora. ella es dueña de la actitud que toma. Ella también pudo solidarizar con la gente perfectamente. Oye, y esto al lado de la moneda. Claro. Eso podían incluso confundir en la moneda y al escuchar de repente, arreglado. Pero ¿sabes qué? Esa Hay un situación, levantamiento Felipe, civil. de hecho yo estaba hablando ahora con James Astorga, que es uno de los participantes que denuncia este arreglo, y me decía que cuando sacan a Diana Boloco, cuando la suben a una van, a Nakasone, o sea, la gente estaba tan enojada, tan molesta de llevar horas al sol, de ver que la otra chica no había hecho caso, Los que platos estaba todo arreglado, derritiéndose. se empiezan a tirarle cosas a la van. Como que empezar a agarrar de repente, porque cada concursante llevó sus platos precocidos, ¿cierto? Prehechos, y los tenían que armar. Esa era la prueba, finalmente. Y le empiezan a tirar cosas a la van. O sea, estamos hablando de una situación que podría haber sido incluso peor de lo que se está hablando ahora. Josito, ya te cedo la palabra, pero antes más material porque hay más audio. La gente testimonió con sus celulares. Por favor, escuchen lo que sucedió. ¡Arreglado! Y salió la Boloco. Llegó a última hora, llegó a las 12 y fue la última en entrar. La gente reclama. ¡Arreglado, Diana! Arreglado, 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 arreglado. Y salió la Boloco. Llegó a última hora, llegó a las 12 y fue la última en entrar. Oye, ahí está la gente súper molesta. Hay un Twitter que vamos a revisar a continuación de uno de nuestros telespectadores que está en la casa. Dice Coque, Antonio, y tú la red, esto marcaría un precedente para que Top Chef de TVN lidere este nuevo formato traído del cable. Son súper José, tú estabas Claro. preguntándote cómo le había ido ese programa y sé que tienes la información. Bueno, me dijo Huguito que al parecer había estado como entre los 10 más vistos de ese Estuvo día. 16, 16 algo. Bueno, 16,3. sería- Que es harto, harto. Bueno, pero no sería el primer reality de cable extranjero que triunfa acá en la televisión abierta. Hay que recordar que Mamá a los 16 también. ¿Cómo se llama? Mamá a los 16. Sí. se llama Sí, acá. A ver, yo aquí quiero Mamá dar a los 15. la otra opinión, ¿cachai? Primero, me parece que la gente que fue a pifiar son cocineros desconocidos. Es decir, son cocineros o personas que se quieren hacer conocidas en un reality de Canal 13. Claro. Ahora, la gente que se quiere hacer famosa en un reality de Canal 13 tiene que cerrar un poco la boca y entender la historia de los realities de Canal 13. Yo te podría asegurar de que casi todos los realities de Canal 13 tienen sospechas de haber estado arreglados. El primero, recordemos que Álvaro Valero cuenta que él era el ganador. Segundo, el episodio de la pastilla con DJ Black. Recuerden que también hubo una especie de escándalo con las votaciones de la gente cuando empezaron estos mensajes de texto y la gente votaba de esta manera. Creo que Mundo Félix opuesto. Sumastre había estado como involucrado en esto. ¿Qué te podría decir? Mundos Opuestos también es un reality que se sabía que después final. Entonces, si tú te vas a presentar a un reality de Canal 13, tienes que asumir que la producción va a manipular ciertas cosas. Y ojo, aquí se moleste el que se moleste. Yo conozco a María Jesús Matei. María Jesús Matei es encantadora. Es una mujer culta. Cocina. Ahora, a lo mejor no tan culta como... ¿ah? Cocina Es bien. que da lo mismo si cocina o no cocina. O sea, porque ella aquí misma lo ha que dicho estamos que no cocina armando ni un es- huevo. Pero espérate. Me gustaría probar sus panqueques. Espérate, es que nuevamente, este no es un reality de talentos como lo es Top Chef. Este es un reality de Canal 13. Nuevamente les repito, Canal 13 manipula los resultados de sus realities para poner un programa de televisión. María Jesús probablemente sea la nueva Tonka Tomisic. Es una mujer más culta que Tonka Tomisic, es una mujer con más estudios que Tonka Tomisic, es una mujer encantadora. Bueno, entonces que la pongan a animar, pues, José, pero que no la hagan entrar a un reality. O sea, aquí hay una cuestión que es absolutamente ¿Pero en qué falsa minuto para la le estáis gente. pidiendo? No, porque primero que todo, en todos los reality de Canal 13 efectivamente han habido problemas. Yo sí estoy de acuerdo ¿Problemas contigo. o arreglos? En Cambiemos la general, palabra. no. Es que en general siempre hay, en todos los programas de talento, hay personas que
O sea, tú te das cuenta que están manipulando las cosas. Hemos visto cosas En desde que le todos los tiran una programas de pastilla a talento. una persona, hasta que al parecer no toman en consideración los votos electrónicos de la gente que manda mensajes de Ya, texto. es que todas esas Aquí cosas se fueron sabe avisadas, que pero es hasta distinto. en su propia trampa es arreglado. Es distinto. Hasta en su propia Y trampa tuvo un Nunca había problema. pasado, José Miguel, nunca había sucedido que en lo que se supone que es el casting masivo hayan sido así de cara de dura de llegar con las cámaras grabando. Entonces, claro, en todas las otras ocasiones que tú lo dices, no se pudo confirmar porque si no la gente no seguiría haciéndolo. Sin embargo, aquí fue Pero, Ale, evidente, pero, Ale, yo cara creo de que- palo, No muy sé. cara Pero de mira, palo. mira, solo Y un no es segundo. personal, a mí me importa un comino, yo no conozco a esta niña Matei y me da igual. El tema no es con ella. Para mí me importa un comino ella. Ella no es el tema es la producción. ¿Qué podía ¿Por qué esperar? hacen eso a la gente? ¿Por qué le hacen esperar horas y horas? Están haciendo Donde un además se le programa va a echar a de perder su Y comida. la comida se va derritiendo, Exacto. sí, po. ¿Te das cuenta? O sea, ya no está Mientras igual. llega la otra con un plato que El ni siquiera soufflé. sabemos si lo hizo ella. Me escribe una amiga que se llama María Ignacia Oettinger, dice que Masterchef no es un reality, es un No. concurso de cocina. Efectivamente. Y acá hay Es otros amigos gente que- le Sí, pero acá gusta están cocinar, perfilando que no personajes. son- Pero espérame, Ale, que yo no encuentro... que no son chefs, a diferencia de Top Chef, que son gallos que sí se dedican a eso. Pero y Ale, que- mira, y que- mira, y que antes, dame un se segundo antes enfrentan. del tuit. Tú agarraste un punto que dice, es burdo casi, es burdo que burdo. lleguen con las cámaras con María Jesús Matei, es raro. Entonces no estaremos hablando de una estrategia de publicidad de Masterchef. ¿Por qué lo digo? Porque yo me metí a internet y en Argentina, y de hecho acá tengo lo imprimí de España, dice, participantes en el macro casting de Masterchef, lo mismo que se hizo el domingo en Canal 13, denuncian que hubo tongo, el sistema es el mismo. Me está Un reportaje de iniciando. febrero del 2014 de Lo que tú España, hablabas. donde es lo mismo, también acusan que una participante llegó con cámaras, que lo hicieron esperar horas, que esa participante se saltó la fila, y eso está registrado en la prensa, lo pueden ver. Estrategia de marketing. Me llegó algo de parte de María Jesús Matei. Sí, y a mí me está escribiendo la Diana también. Una persona que estaba con ella me dice, no sé si lo leo al tiro o no, me dicen que no es cierto que esta persona, que es una periodista, la llevó a postular, que ella hizo la prueba como toda la gente. Hizo la fila. Y que ayer llegó a las 8 de la mañana, que había una fila gigante y que a ella le dio fatiga, que se quedó en el auto y se fue a comer algo. Y que volvió a la fila y era la última y que no llegó con cámaras. A ver, yo quiero volver Esta persona estaba con ella. Twitter. Ahí está la gente participando, nuestros queridos telespectadores. Está Lidit, dice, postulé por curiosidad y me llamó la atención el cuestionario. No tenía nada que ver con cocina. Yo soy pastelera profesional. Porque es un programa de televisión, ¿quién? finalmente. Ya, pero espera, Que hay una súper escuela de corto, cocina nomás. Antes de Dale. que opine la abuela. Nuevamente, Canal 13 lo que hace son programas de televisión espectaculares. Hemos visto que incluso fueron cuestionados y creo que salieron culpables por ese capítulo en su propia trampa, donde dejan a un menor de edad encerrado en un camión para poder obtener las imágenes que ellos querían. Nuevamente, analicen los programas de Canal 13. Todos están arreglados y a la audiencia, en cierta medida, existe un contrato tácito donde nosotros aceptamos eso con el fin de que nos entretengan. Entonces es lógico que una Miss Chile, que es encantadora, que puede ser potenciada por Canal 13, le pongan el foco a ella y la hagan ganar. Pero podría ser también lo que dice Guauito, una estrategia mediática. Hoy en Para mí día es raro que en ningún 3 países estilo sea lo mismo. se mueve en Porque televisión son- sin un fin. Porque son programas de televisión y utilizan estas estrategias mediáticas. Si alguien quiere cocinar, si le gusta la cocina, que se inscribe en una academia. Hay muchísimas muy buenas de Mónica, que antes salía en la televisión, ¿te acuerdas? Hay muchas academias. La gente que se mete en esto tiene que entender que se mete en un programa de televisión donde suceden este tipo de cosas. El público está sorprendido con este material. Por favor, Yes. escuchen estas pifias. Con Abuela, Maduro quiero tu también opinión acá. acerca de esto. Mira, escuchen. ¿Te salió la boloco? Esa llegó a última hora, llegó a las 12 y fue la última en entrar. ¡Arreglado, Diana! ¡Arreglado, Diana! Arreglado, 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 arreglado. ¿Te salió la boloco? Esa llegó a última hora, llegó a las
esto influir de alguna manera en la carrera de Diana? Fíjate que es interesante lo que plantea, la información que entregó Huito y lo que plantea que pudiera ser una estrategia de marketing. Pero fíjate que yo creo que José Miguel también tiene mucha razón en el sentido de que aquí hay, hasta ahora, supuestamente, de alguna manera un contrato tácito entre el público y los canales que es entreténganme y a cambio hagan lo que quieran conmigo. Lo que yo creo que no estamos considerando hasta ahora en esta discusión, en este debate que tenemos en Intruso, una tribuna, una de las pocas en que se debate en televisión hoy día, en que hay diferencia de opinión, es que el público ha ido cambiando y ha ido cambiando a pasos agigantados. Y yo creo que es significativo que esta grabación se haya hecho en la calle, porque la abuela no es primera vez que dice que bien distinta sería la televisión chilena si la confrontáramos más con el público real. Ahí descubriríamos si efectivamente, por ejemplo, Diana Boloco y otras animadoras que nos venden como las grandes musas de la televisión tienen una raigambre, una llegada con el público real. Y lo que yo creo que estamos viendo aquí, por la información que me llegaba ayer a través de todos los mecanismos, es un empoderamiento del público. El público rompe ese contrato del cual habla José Miguel, que efectivamente existe, ¿ya? Y dice, no, ya esto no es a cambio de cualquier cosa. Aquí yo quiero verdad y exijo verdad. Y por eso les decía que yo creo que estamos entrando en una etapa en que no solo en Canal 13, en todos los canales, cuando haya censura, cuando haya mentira, cuando haya tongos, cuando haya programas en que se engaña al público, a la audiencia se va a hacer sentir. Ya sea, recuerden ustedes que estamos cercanos a una situación concreta, no quiero alargarme, pero es necesario recordarla. Recuerden ustedes que quien saca, en definitiva, a María Luisa Cordero de la pantalla del matinal de Canal 13, donde estaba sumamente apitutado, es el público. El público que hace una estrategia que no se había usado antes, que era hablar con los auspiciadores, dirigirse a los auspiciadores y de alguna manera iniciar un boicot sobre el que alguna vez ha hablado José Miguel acá, ¿cierto? A mí me parece que lo que estamos viendo acá es un público empoderado que es capaz de incidir en un programa de televisión y cambiar su... Pero tu público se me cae. Yo estoy súper de acuerdo con que finalmente si la televisión saliera a la calle se encontraría con el público de Real. Pero el público de Real para mí deja mucho que desear, porque primero que nada enfocan su rabia en el más débil de toda la producción, que es la animadora, que es una mujer. ¿Me entiendes o no? Porque si yo hubiera estado ahí, yo me pongo a gritar otros nombres. Hay nombres de hombres que se pueden gritar. ¿Por qué gritan el nombre de la mujer? Espera, disculpa. Que es la que se tiene que subir al escenario, que es la que tiene que dar la cara. Primero a Ana Casone. No tenemos acá las pifias, pero según lo que la gente me indicaba ayer, y dudo que me estuvieran mintiendo, lo primero que hicieron fue sacar a pifias del escenario al propio Ana Casone, que se subió además rodeado de su equipo de producción. Pues Ana Casone, man. Primera cosa. Segunda cosa, yo creo que efectivamente lo que hace Diana Boloco es asumir, ¿cierto?, la representación del poder. Es una decisión que toma un comunicador. Pero ¿sabes qué pasa, abuela? Y no es primera vez que lo hace. Hay algo que dicen los publicistas, nunca existe mala publicidad. Mientras hablen de ti, ya sea de bien o de mala manera, sirve. No, pero y en esta competencia de dos programas del mismo tipo... Pero lo que pasa es que primero los programas son de distinto tipo, ¿ya? De verdad, Top Chef es para gente que es profesional de la cocina y a ellos los ponen a prueba. Masterchef es para gente que tiene además este sueño, que nunca pudo quizás cumplir su sueño. Pero el leitmotiv no es uno que es de escalador. El leitmotiv, el foco central, por eso me refiero, es la cocina. Claro, la cocina, ¿no? Pero acá... Pero es un reality, claramente ambos son reality, pero eso hay que aclararlo. Es más heavy porque es con gente que no pudo hacerlo, que no lo es, que no logró cumplir su sueño. Por eso la frustración. Y acá sí van. Entonces es más fuerte, yo creo, para esas personas que no trabajan en esto, no trabajan en la cocina y querían demostrar que sí tienen talento. Y que lo que les han vendido es exactamente lo que tú dices. O sea, este es un reality para cumplir su sueño. Y en la primera de cambio, iniciándose este reality, lo que en definitiva les hacen es un engaño. Era gente que se había levantado con su familia, alguna gente de provincia que había viajado día antes, que habían hecho pancartas, que habían comprado materiales para poder hacerse ver, que se habían organizado, que habían llevado un picnic para poder ellos, fuera de las barreras, hacerle barra a su participante. O sea,
había toda una manifestación de un público que ya no es borrego, señores de la televisión, mandamases de la televisión, entérense, ya no son borregos, ya no hacen lo que les ordenan. Porque ahora con los teléfonos inteligentes todo el mundo es un potencial reportero también y también un potencial panelista de espectáculo, como usted que está en su casa escribiéndonos a través de las redes sociales, en Twitter, el Twitter del programa. Isidora Bravo dice, cuando dejaron a la modelo, los postulantes empezaron a darle la comida a los perros callejeros y a irse encrestados. Bueno, qué buena la palabra encrestado. Sí, muy buena la palabra. Lo que pasa es que aquí, claro, caché que hay gente que quiere cumplir un sueño. Y está bien, tú dices, José, que sí, pero nosotros tenemos a flor de piel lo que pasa con los reality y los espectáculos. Sabemos que está detrás Sergio Nakazone, claro. Sabemos que es un equipo que generalmente manipula, y lo hemos contado en numerosas ocasiones. Pero la verdad es que la gente normal que está en su casa de repente vio esto y dijo, chuta, a lo mejor es mi oportunidad para dar a conocer que yo hago súper ricas tortas, no sé, en el barrio y que la gente me vaya a comprar. Y todos dicen, oye, qué rico, tienes buena mano, tienes buena mano. Lo que yo pienso sinceramente es que más allá de nosotros saber que en estos formatos de docu-realidad, ¿no es cierto?, existen manejos, cosas maqueteadas, para que estén los personajes más sabrosos quizás dentro del reality que generan esta historia de docu-realidad que es interesante muchas veces. Más allá de saber eso, que ocurre mucho en los equipos, sobre todo Canal 13, que es quizás los pioneros en Chile en los reality, es por qué no mejor decir, ¿saben qué? Vamos a tener mitad casting de verdad en la calle, en La Moneda, y mitad nosotras, mitad de scouting, que es el concepto nosotros. A ojo, a deo. Claro, y decir, ¿sabes qué? Queremos estos personajes conecidillos, o estos personajes de peso, que son de farándula, etcétera. Eso es lo que yo voy. ¿Por qué no ser transparente? Y eso se relaciona justamente con el punto importante que dice Guaguito, que es lo más probable hacer una publicidad o hacer un tongo para que sea conocer el programa. Toda la razón, Camila. Hay muchos más detalles de gente que nos está escribiendo, pero antes testimonios de quienes estuvieron ahí presentes en el Paseo Bulnes y se fueron muy desilusionados. Mira. ¿Y quién tiene que subir la guagua? Pero los que pierdan, hoy sepan que igual ganaron. Quedar entre 300 y 10.000, les juro que no es poca cosa. Hace 2 meses que llevamos viendo planos y planos, fichas y fichas. Todos ustedes pasaron por el canal. También vinieron de Iquique, también vinieron del casting de Concepción, así que por favor siéntanse ganadores. Bienvenidos a Masterchef, que esto comienza. Yo no tengo ningún problema con ese tipo de cosas, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hacen hacer ese tipo de cosas a gente que se ilusiona, gente que cree en un proyecto? Sin embargo, esta gente, y sobre todo el señor Nakazone, piensa que los chilenos somos marionetas. Al lado mío estaba una chica de San Fernando, se llamaba Cristina, y la chica vino y de hecho gastó plata en benzina, en las cosas de la comida, y fue realmente un bochorno. Había una mujer embarazada que se insoló. Yo tengo una prima que mañana tiene que ir al doctor porque tiene la cara completamente, insolada. Yo igual estoy quemado. Yo hice un dulce árabe que se llama Aristarlo con una compota de manzana y una salsa de Nutella. En la fila que estaba yo no probaron ningún plato. Y en 4 filas que estaban atrás, de la mía contando 4 más, tampoco probaron ningún plato. De hecho, ni siquiera pasó un juez. La preparación de los platos, la de las 300 y tantas personas se hizo pedazo. Por el calor, nosotros, si después ve a mi mujer, está toda insolada, fue terrible. Ahí estaban las declaraciones de todos los participantes con los que pudimos conversar. Hay mucho más material, más gente que se está involucrando en toda esta controversia, que se sienten defraudados. Guaguito nos cuenta antecedentes que ha habido una mecánica de marketing en el lanzamiento de este programa en otros países que ha sido muy similar a la que se vivió el día de ayer. Igual es raro. Llama la atención que por favor, en algún momento discutamos la subida de la guagua de Ana Boloco arriba del escenario, que yo lo encuentro increíble. Ya lo vamos a discutir, pero José me quería pedir la palabra. Están llegando twitters también a mí y me dicen que les pasaban carteles de familiares que ni siquiera ellos mismos conocían. Sí, qué heavy. Lo que mandaron a @Villota, tú @. Lo que pasa es que, mira, a mí me mandaron el mail que le envían estos casi 400 participantes, el mail con instrucciones. Y dentro de las instrucciones que ahí les dicen, bueno, no van a poder cocinar allá, tienen que llevar el plato ya armado, allá lo van a montar, una grabación de 2 a 4 horas, les piden que lleven familiares.
Entonces, claro, hay gente que parece que no había familiares y como por gente un que tema no tenía familiares a lo mejor. Por un tema de entorno, finalmente tenían que ir familiares para poder grabar. Pero también lo que muchos reclaman, también por Twitter, es que finalmente a sus familiares nunca los grabaron, que solo estaban grabando a los familiares que quedaron seleccionados. O sea, quería gente, una multitud ahí. Claro, que lo usaron de extra. Eso es lo que más les duele. Oye, chiquillos,